semana pasada quise iniciar una nueva serie que es Jesús es, y vamos a hablar de una serie de características de nuestro Señor Jesucristo que nos van a ayudar a entender un poquito más su persona, pero también su acción para con nosotros. Y hoy día vamos a hablar de algo de algo que es importante y es gracia. Vamos a hablar de que Jesús es gracia. Y gracia es una palabra hermosa que todo cristiano debe atesorar, practicar y dar cada día de su vida. Tres cosas interesantes. Mira, que esta palabra gracia, cada cristiano debe atesorarla, practicarla y darla cada día de su vida. La gracia es un vocablo que se encuentra a lo largo de toda la Biblia. De hecho, se podría decir que se trata del concepto y del término bíblico más importante del que podríamos hablar. La gracia es el fundamento del cristianismo y la esencia de la salvación. Como tal, probablemente deberíamos entenderla bien. Debemos saber de qué se trata. La gracia es esencial para la salvación. La gracia es esencial para nuestra vida cristiana. Y gracia es, según la acepción primera del Webster Diccionario o del diccionario Webster, dice lo siguiente: favor divino. Mira lo que es la gracia. Es el favor divino no merecido concedido a los seres humanos para su regeneración o santificación. Otra vez lo voy a leer. Mira lo que dice que es gracia el diccionario de Webster. Es el favor divino no merecido concedido a los seres humanos para su regeneración o santificación. Para entender mejor este significado, vamos a poner un ejemplo un poco más claro. Una cosa que me encanta de Jesús es que él hablaba en términos muy simples. Para hacernos entender grandes verdades, utilizaba historias. Él era auténtico, lo que decía tenía sentido, él iba derecho al asunto y nos quería compartir qué es la gracia. Y una de mis historias favoritas de las que Jesús contó es la que nosotros llamamos la parábola del hijo pródigo. Y esta parábola se encuentra en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Si ustedes pueden buscar en su Biblia, Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32, vamos a leerlo esta noche y vamos a meditar en esta porción de la palabra de Dios. Así es que vamos todos a Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Dice así la palabra de Dios. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Versículo 15. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos les parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Y vamos a leer hasta allí. Hasta allí vamos a leer. Qué interesante que es esta porción bíblica. Creo que
Muchos hemos escuchado la historia del hijo pródigo. Creo que a muchos nos agrada la historia del hijo pródigo y realmente es muy interesante. Pero quiero decirte algo antes de entrar de lleno a toda la información. El propósito de una parábola es enseñar algo. ¿Estamos? El propósito de una parábola es enseñar algo. De modo que para entender esta alegoría en concreto, debemos ver el contexto en el que se contó. Y en este caso específicamente, los religiosos del momento, los fariseos y demás, estaban criticando una vez más a Jesús por ser amigo de los pecadores. Una característica del fariseo, del religioso, es que critica todo lo que los demás hacen. Todos los demás lo hacen mal, menos él. Si es que tú conoces una de estas personas, ten cuidado. O quizás si eres una de estas personas, ten cuidado, porque quizás eres un religioso, eres un fariseo, y ese no es un buen espíritu. Lucas capítulo 15, versículo 2 dice: por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de Jesús, de que Jesús, se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. ¿Quiénes eran los que se quejaban? Los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos, y eso los indignaba. ¿Cómo es posible que un maestro como él se junte con esta gente pecadora? Porque Jesús se juntaba con publicanos, se juntaba con prostitutas, se juntaba con enfermos, se juntaba con toda clase de personas, y a ellos eso les molestaba. Y en este contexto de hablarle a personas religiosas sobre la salvación, era que Jesús cuenta la historia del hijo pródigo para que ellos pudieran entender, porque quizás de otra manera no hubiesen entendido. En realidad, Jesús relató 3 historias, una detrás de otra, en Lucas capítulo 15. Las 3 parábolas que se contaron en ese capítulo respondían a las quejas de estos individuos religiosos. La primera historia que se cuenta es la historia de la oveja perdida, la puedes ver en Lucas capítulo 15. Jesús describe a un pastor que deja el resto del rebaño a salvo en el redil y va al desierto en busca de la oveja perdida. Cuando la encuentra, celebra una fiesta por haberla encontrado. La segunda historia es sobre una moneda perdida. De nuevo, Jesús describió la búsqueda desesperada de algo perdido y el abundante gozo que sigue cuando hemos encontrado este tesoro o este objeto preciado, en este caso la moneda perdida. Quiero hacer una nota en medio de estos dos, de esta información, quiero hacer una nota, y es que cuando los malos dan un vuelco en su vida, todos los buenos deberían unirse a la celebración que ocurre en el cielo. Cuando una persona cambia, cuando una persona ha transformado su vida, cuando una persona que a los ojos podemos verla como mala, da un vuelco en su vida, todos los buenos, todas las buenas personas deben unirse a la celebración que ocurre en el cielo. Por esta razón creo que deberíamos sonreír en la iglesia, celebrar, reír y sobreponernos a nuestro serio yo y representar el gozo del cielo. ¿Qué significa lo que acabo de decir? Que cuando una persona llega a Cristo, todos en la iglesia debemos celebrar, reírnos y animarnos porque las personas están recibiendo a Cristo. Si hay alguien que recibe a Cristo en este tiempo, compártelo con nosotros, porque queremos celebrar, queremos reír, queremos gozarnos, porque hay fiesta en los cielos cuando alguien se arrepiente, cuando un pecador se arrepiente y entrega su vida a Cristo. Hay fiesta en los cielos, y si hay fiesta en los cielos, iglesia, también debe haber fiesta aquí en la tierra, en la iglesia, que nosotros debemos celebrar cuando un pecador se ha arrepentido, cuando una persona ha llegado a Cristo, cuando un ser querido, un familiar que por tantos años hemos orado ha llegado a Cristo. Eso es motivo de celebración, eso es motivo de alegría, de gozo. Tenemos que reír, tenemos que disfrutar cuando esto pase, como a estas historias. Cuando la oveja fue encontrada, se preparó un gran banquete. Cuando la moneda fue encontrada, hubo gozo porque la moneda había sido encontrada. Hay fiesta cuando los pecadores se arrepienten. 3 historias, 3 cosas perdidas, 3 fiestas. Jesús quería a toda costa que los religiosos de este momento entendieran algo. Y escúchame bien, creo que es lo que Jesús quiere que entendamos hoy, tú y yo que estamos escuchando esta palabra. Dios quiere que entendamos esto, y es que Dios ama a los malos y se regocija cuando acuden a Él.
Escucha esto que estoy diciendo, por favor. Quiero que lo tengas presente y lo anotes. Dios ama a los malos y se regocija cuando acuden a Él. Cuando alguien que no es creyente viene a Dios, Dios se goza, Dios se alegra. Y esa es la misma actitud que deberíamos tener nosotros. No deberíamos estar preocupados, ay, mira, se convirtió, ay, está viniendo a la iglesia. No, gracias, Señor, que vengan todos y que toda rodilla se doble delante de ti y reconozcan que tú eres el Señor. Muchas veces cuando contamos esta historia o predicamos sobre esta historia, hacemos el énfasis en el pecado del hijo, pero en esta historia que hoy quiero compartir o que hemos compartido y que hemos leído, el personaje central realmente es el padre, no es el hijo, es el padre. El muchacho, el hijo, derrochó su dinero en un estilo de vida extravagante e irrefrenable, pero el padre restauró al hijo mediante una gracia extravagante e irrefrenable. El protagonista verdadero de esta historia no es el hijo, es el padre. Pensemos en algo. En las historias anteriores, la oveja no hizo nada para que la encontraran. La oveja se pierde y el pastor va y la encuentra. La moneda tampoco hizo nada para que la encontraran. Pero cuando llegamos a la historia del hijo pródigo, nos gusta centrarnos en la humildad y el arrepentimiento del hijo pródigo, como si hubiese sido eso lo que consiguió el perdón de su padre. Y eso no es así, no es así. Él hizo lo malo, pecó contra su padre. El arrepentimiento era importante, pero la condena y desprecio que sentía hacia sí mismo no lo hacían merecedor de ser aceptado. Pero fue aceptado por la gracia del Padre, fue aceptado por el amor del Padre, fue aceptado por la gracia. Recuerde que es gracia, se lo voy a recordar para que podamos ir entendiendo. La gracia es el favor divino, no merecido, concedido a los seres humanos para su regeneración o santificación. El hijo no era que quería, no era suficiente pedir perdón para ser restituido, restaurado. Necesitaba recibir gracia de parte de su padre. Y estas historias, esta historia del hijo pródigo es una historia de gracia, de amor, de darnos aquello que no merecemos. Porque Jesús es eso, es un Dios de gracia, un Dios que se entrega por nosotros aun cuando no lo merecemos, un Dios que entrega su cuerpo, su sangre, su vida por nosotros aun cuando no lo merecemos. Nunca sientas que eres cristiano porque tú lo mereces o como que Dios debe estar agradecido porque tú llegaste a la iglesia. No, tú y yo somos los agradecidos por la gracia inmerecida que Dios derramó sobre nosotros a través de Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén a esto? Jesús es gracia. Yo quiero compartir hoy día 3 características de la gracia, 3 ideas importantes sobre la gracia que no quiero que nos olvidemos, que no quiero que dejemos pasar por alto. Y en primer lugar, una primera característica de la gracia, lo que es gracia, es que somos hijos por gracia. Somos hijos por gracia. Una de las cosas que me llama la atención poderosamente de esta historia es el discurso del hijo. Es un discurso que prepara el hijo y cómo trata de encontrar las palabras específicas que quiero que le prestemos atención. Perdón si salen un par de gallos, estoy un poco mal de la garganta, pero quiero que veas esto, que entiendas esto. Yo me imagino al hijo ya en su posición con los cerdos, viéndose en la ruina, viéndose desamparado, viéndose ya totalmente hundido en el pozo y estar mirando a su alrededor y decir, ¿cómo he llegado a esta situación? ¿Cómo es posible haber llegado a esta situación? Porque la Biblia dice que volvió en sí. Eso quiere decir que estuvo desenfocado de sí mismo, estuvo entregado a las pasiones, estuvo entregado al pecado, estuvo entregado a los placeres. Pero de repente, en algún momento, cuando ya estuvo entre los cerdos, dice que recuperó la conciencia, volvió en sí, recuperó la cordura, recuperó un pensamiento sano y se miró entre los cerdos y dijo, ¿qué hago aquí? En la casa de mi padre hay comida, en la casa de mi padre los siervos tienen cama, tienen comida, ¿yo qué hago aquí?
¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Yo no sé si alguna vez tú te has sentido así. Yo no sé si alguna vez has llegado a sentirte en un pozo y en el fondo del pozo decir, ¿qué hago aquí? No sé a dónde voy a ir, no sé qué voy a hacer, pero creo que en ese momento dice, voy a volver a la casa de mi padre, voy a retomar la relación con mi padre, voy a buscar a mi padre y le voy a le voy a decir, ¿qué le voy a decir? Y yo creo que este muchacho empezó a decir, padre, perdóname, no, si le digo de frente o ya no me hables, no me abraces, solamente quiero recibirte, mejor no le pido perdón. No, o sea, yo me imagino a este muchacho preparando el discurso hasta que llegan las palabras correctas. Y el versículo 19 de Lucas capítulo 15 nos dice cuáles fueron las palabras que él encontró para poder llegar de nuevo adelante o a presentarse delante de la presencia de su padre. Y dice el versículo, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero, que quiere decir, qué interesante esto, hasta ahí, vamos a ir. Ya no soy digno que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. ¿Qué quiere decir con ya no soy digno? ¿Por qué llegó a esta conclusión? Ya no soy digno. ¿Alguna vez fue digno de ser llamado hijo? Y la verdad es que ser hijo o hija de Dios no tiene nada que ver con ser digno. Un bebé cuando va a nacer no está diciendo voy a ser digno de nacer de mi madre, ojalá que mi madre sea digna de mí. No, el bebé no hace nada para nacer. El bebé solo tiene que posicionarse y empezar la labor de parto y la mamá se encarga de todo. Y el papá se encarga de recibir ese hijo y la mamá de traerlo al mundo. El bebé solo se dispone a salir, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no hay nada que este bebé haya hecho para ser digno de ser llamado hijo. Simplemente es hijo por el amor, por la gracia y por el amor que sus padres sienten por él. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Somos hijos e hijas de Dios por nacimiento, no por mérito, no por obras. Por esta razón Jesucristo nos dice que debemos nacer de nuevo, debemos nacer para ser hijos de Dios. Y el nacimiento espiritual, ¿a qué te estás refiriendo con esto, pastor? ¿Cómo que debemos nacer? El nacimiento espiritual ocurre por gracia cuando creemos en Jesucristo. El nacimiento espiritual ocurre por gracia cuando creemos en Jesucristo. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9 dice, Dios los salvó por su gracia. ¿Cuándo creyeron? Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Qué interesante estos versículos. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Esto no tiene ningún mérito, no tiene nada que ver con lo que ustedes hayan podido o no hayan podido hacer. Es un regalo de Dios. Así es que quiero que tú digas conmigo ahí, yo soy hijo, no porque soy digno, sino porque Dios me acepta por amor. Dios me adopta por amor. Soy su hijo, no por algo que yo haya hecho, sino por gracia de Dios. Esa es la verdad. Y eso es importante para nunca olvidarnos o jactarnos de nosotros mismos. No, somos cristianos porque Dios nos vio con amor. Tuvo misericordia de nosotros y derramó su gracia, su amor inagotable sobre nosotros. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando nosotros creemos. ¿Creemos en qué? Sencillamente que Jesús existe, que pagó por nuestros pecados cuando murió en la cruz y que resucitó para poner a la disposición de cada uno de nosotros una nueva vida de adopción, que no tiene nada que ver con lo que hemos hecho, sino con la obra de Jesucristo. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la obra de Jesús y nuestra fe en esa obra, en ese trabajo terminado. Eso es
Tenemos que creer en Jesucristo para poder ser salvos. Tenemos que creer en su obra. Tenemos que creer en su sacrificio. Tenemos que creer en su resurrección y entender que toda esa obra es por nosotros, para nosotros, y es un regalo de Dios. Porque así nos ama Dios. Esa es la gracia de Dios. Nosotros no hemos hecho nada para ser hijos de Dios. No hay nada que nos haga dignos. Simplemente somos hijos por gracia de Dios. En segundo lugar, quiero hablarte de un segundo punto que quiero compartir, es que hay una gracia que corre. Hay una gracia que corre. Un detalle fundamental en nuestra historia es que el niño no ha llegado a casa, o el joven no ha llegado a casa cuando su padre lo ve a lo lejos. Esto significa que durante cada día el padre estuvo a la expectativa del regreso de su hijo, esperando contra toda esperanza ver una silueta familiar por el camino. ¿Cuántos padres aquí hoy día de repente no conocen, o sus hijos aún no han llegado a Cristo? Sus hijos están en un proceso o en un tiempo de rebeldía. ¿Cuántos hijos tienen padres pródigos que todavía no quieren llegar a Cristo, que se han apartado quizás de los caminos de Dios? También quizás hay esposos pródigos, esposas que hoy están sufriendo porque hay esposos que no pueden creer o que sus esposos no pueden llegar a Cristo, no quieren llegar a Cristo y viceversa. ¿Cuántos de nosotros tenemos pródigos en nuestra vida por los que estamos orando? Y créeme algo, que quizás estamos como el padre. El padre cada día salía a la puerta, miraba hacia el camino, miraba hacia el horizonte y decía, algún día mi hijo llegará por ahí. En algún momento yo creo que mi hijo volverá. En algún momento aparecerá esa silueta de mi hijo. Señor, ayuda. Yo creo que estaría expectante de que el hijo vuelva delante de él. Pero algo más, quizás sus amigos y sus vecinos le dirían, ya déjalo, hombre, es un fracaso lo que estás intentando, no sigas perdiendo el tiempo, ese muchacho no merece tu amor. Pero el padre nunca tiró la toalla. Para él no se trataba en lo absoluto de que el hijo lo mereciera, de lo que fuera justo para él. No. Esto era algo más personal. Era amor puro, era amor inagotable, era un amor que recorría todas las partes de su cuerpo. Era un anhelo, era un deseo, era un sentimiento inexplicable que cada vez que él salía a la puerta, una esperanza invadía su corazón. Y cada vez que terminaba el día, una tristeza invadía su corazón. Pero esa tristeza jamás quitaba la expectativa, jamás quitaba la esperanza que él tenía en que algún momento su hijo aparecería en el horizonte, en este fondo del camino, y ese hijo volvería a casa. Esa era su fe. Y así es que si tú estás esperando por un pródigo, por un padre pródigo, por un esposo, una esposa pródiga, por un hijo pródigo, sea por el pródigo que tú estés orando, no bajes los brazos, no te canses, no escuches las voces que te dicen déjalo ya. Ya no sigas orando, ya no sigas intentando, él no va a cambiar, ella no va a cambiar, esto no va a ser diferente. Déjame decirte algo, no desmayes, no te canses, no te rindas. Ánimo, no dejes que la tristeza al final del día opaque tu esperanza, que tu esperanza se renueve cada mañana por la gracia de Dios, y sigue esperando, sigue creyendo, sigue confiando que en algún momento, tal como sucedió en esta historia, el hijo aparecerá en el horizonte, el padre aparecerá en el horizonte, el esposo, la esposa aparecerá en el horizonte, el pródigo de tu vida va a aparecer en el horizonte en el nombre de Jesús. Amén. Y algo que debemos entender y aprender es que la gracia corre. La gracia no camina. La gracia corre. Lucas capítulo 15, versículo 20. Mira lo que dice. Lucas capítulo 15, versículo 20. Entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, dice. Mira qué interesante. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión. Subraya esto y mira esto, lleno de amor y de compasión, no de juicio, no de cólera, no de resentimiento, no de dolor por lo que había hecho antes. No, ya eso es pasado, eso quedó atrás. Dice la Biblia que en ese momento el padre
lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. ¡Qué tremendo! La frase que debemos observar es, cuando todavía estaba lejos. El hijo no alcanzó a llegar a la casa para poder estar en la presencia de Dios, porque nada de lo que hiciera, él podía llegar, lo podría llevar a la presencia de su padre. No era nada de lo que hiciera, era suficiente para llegar a la presencia del Padre. Podemos hacer muchas cosas y pensar en muchas cosas, pero nada nos acercará al Padre lo suficiente como para ser salvos. Por eso la gracia corre hacia nosotros. Por eso la gracia corre hacia nosotros. Si tú tienes un resentimiento con alguien, si tú tienes una herida con alguien, no esperes que esta persona venga hasta resolver la situación. No, si tú estás dispuesto y estás listo y eres un hijo de Dios, corre y presenta la gracia. La gracia no espera. La gracia corre y se manifiesta. El hijo ve al padre correr hacia él. Y yo pienso que cuando el hijo mira al padre correr, se asusta y dice, oh, ¿qué va a pasar? Seguro está enojado y me va a agarrar a correazos, o me va a gritar, o me va a insultar, y empieza a tener expectativa de lo que el padre está haciendo, pero está mirando al padre correr. Y aquí surge una idea interesante que esta semana entendí. Cuando el hijo ve correr hacia el padre, sus esquemas son rotos, porque en la cultura de ese tiempo los hombres no corrían. Mira qué interesante este dato y espero que lo tomes en cuenta. Préstale atención a esto. Cuando el hijo ve correr al padre hacia él, algo se rompe en su cabeza, algo le llama la atención, algo lo descuadra, porque en la cultura de ese tiempo los hombres no corrían. Se consideraba indigno que lo hicieran. Sobre todo cuando se trataba de alguien de una posición social buena como la de este padre. Este hombre parecía acomodado por todas las posiciones que tenía y parece que era de una buena posición, por eso el hijo pidió su parte de la herencia. Y estas personas consideraban indigno correr, pero el padre corrió hacia su hijo. No le importó lo que dijeran otros, no le importó lo que la cultura mandaba, no le importó las formas, no le importó la tradición, no le importó el protocolo, no le importó nada. Cuando él vio a su hijo en el horizonte, lo único que pudo sentir es amor y compasión y deseo de correr hacia su hijo. Y déjame decirte algo, si hoy tú estás en esta charla, si tú estás escuchando esta palabra esta noche y quizás estás a lo lejos de Dios, te sientes distante de Dios, te sientes apartado de Dios, te sientes lejano de Dios, déjame decirte algo, hoy Dios está corriendo hacia ti, hoy Dios está corriendo hacia ti para mostrarte gracia, pero déjame decirte algo más, Dios está corriendo hacia ti lleno de amor y lleno de compasión, no de juicio, no de crítica, no de cólera, no de ira, no es lo que Dios tiene para ti esta noche, lo que Dios tiene para ti esta noche es amor y compasión, y Él está corriendo hacia ti para derramar su gracia en este tiempo, tal como el Padre lo hizo en esta historia. Amén. Eso es gracia. Eso es gracia. Y eso es lo que Jesús para nosotros. Jesucristo nos miró y corrió hacia nosotros para entregar su vida. Corrió hacia nosotros para hacer el sacrificio, para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Corrió hacia nosotros. Por eso Jesús es gracia. Y cuando Jesús está tratando de comunicar esto y notamos este detalle, Jesús está tratando de enseñarle a la gente a su alrededor y especialmente a los fariseos y especialmente a los religiosos, a los criticones, a los que todo el tiempo están señalando lo malo, a los que nunca están conformes con nada. Dios está tratando de señalarles algo. El amor desmesurado, extraordinario, extravagante y espléndido amor que Dios tiene para con nosotros. Eso es lo que Jesús está enseñando. Lo voy a repetir porque quiero que se te quede grabado y creo que esta frase va a romper muchas cadenas, va a romper fortalezas en muchos corazones. Y quiero que escuches esto. Cuando Jesús cuenta esta historia, lo que Él está tratando de hacer es comunicar el amor desmesurado, extraordinario, extravagante y espléndido
de Dios por nosotros. Un amor que abrumó tanto al Padre que perdió todo el sentido común y dejó a un lado su dignidad y corrió hacia su Hijo. Ese es el amor que Dios tiene por ti y es el amor que tiene por mí. Y si tú estás escuchando esto y estás apartado de Dios o quizás no lo conoces, hoy Dios está corriendo hacia ti. No importa lo que digan los demás, no importa lo que hayas pensado de esta situación, Dios está corriendo hacia ti, lleno de amor, lleno de compasión, porque Dios nos ama. Aún en nuestros momentos más oscuros de pecado, Dios sigue amándonos. Y en el momento en que dé el menor indicio de arrepentimiento, mueve el corazón de Dios a correr por nosotros y tomarnos en sus brazos. Pide que nos pongan una túnica, el anillo y las sandalias y celebra una fiesta de honor. Eso es gracia. Eso es gracia. ¿Alguien dice amén a eso? Eso es lo que Dios hoy está entregándote esta noche. Gracia. Dios no te va a castigar. Dios no está desesperado por castigarte. Dios no está desesperado por corregirte. Dios no está desesperado por hacer algo, por enjuiciarte. No, Dios está lleno de gracia. Dios está dispuesto a amarte, a perdonarte, a sanarte, a cuidarte, a protegerte, a transformarte. Eso es lo que Dios quiere. Una mejor vida para ti y para mí. Por eso entendemos, en segundo lugar, que la gracia corre. La gracia corre. Y en tercer lugar, quiero terminar este tiempo hablando sobre algunas verdades sobre la gracia. Algunas verdades, en tercer lugar, verdades sobre la gracia. Y realmente la gracia es inmerecida. La gracia es inmerecida. Eso es lo que recibimos. Recibimos una gracia inmerecida. Pero retomemos un poco en la historia. El hijo pródigo merecía ser castigado. El hijo pródigo merecía el castigo, lo he dicho al comienzo y lo repito ahora, ciertamente sí. Él estaba desposeído, expulsado de la presencia de su padre para siempre. Él lo sabía. Y también lo entendía la multitud que escuchaba a Jesús. Pero ahora, antes de que pudiera caminar hacia su padre, él corrió hacia él. Lleno de amor, de compasión, dice Lucas, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. El muchacho está agotado, está solo, está sucio, quebrantado por la vida, por lo que acababa de vivir. Y apenas ha logrado llegar a casa. Ahora en su interior, todo lo que quiere es fundirse en los brazos de su padre, volver a ser un niño pequeño sin preocupaciones ni temores. Pero allí, entre los brazos de su padre, recuerda algo. No merece esto. Esta parte me toca mucho el corazón. Porque recuerda que el padre ha corrido hacia él, lo ha abrazado, lo está besando, está lleno de amor y de compasión. El hijo está sorprendido porque el padre lo está abrazando y está pensando, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué me está abrazando? Porque se supone que debería estar enojado conmigo, se supone que debería estar molesto, pero en medio de todo esto se funde en el abrazo del padre, deja que el abrazo del padre lo consuele, se siente como un niño otra vez. Y está pensando por qué esto está sucediendo. Yo no entiendo por qué esto está pasando. Y no es justo, no es correcto. Yo no merezco esto. No es en modo alguno lo que la lógica dicta que debería haber sucedido. Y de repente quizás intenta zafarse del abrazo del padre para poder dar su discurso porque se siente avergonzado. Y mira lo que dice en Lucas capítulo 15, versículo 21, las palabras del hijo. Por fin puede dar su discurso. Y mira lo que dice. Su hijo le dijo, Padre,
He pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Ya no soy digno que me llamen tu hijo. Este discurso anima a los oyentes religiosos del momento, que quizás están diciendo para su interior: así se habla, este discurso va a funcionar, este es el bueno, esto es lo que tenía que haber dicho, nadie se va a poder resistir a estas palabras, qué sé yo. El hijo se libera de los brazos de su padre y empieza a dar su discurso, y su padre lo interrumpe, llama a sus siervos para que le traigan ropa nueva y un anillo para poner en su dedo, y decreta una celebración masiva en honor a su hijo. Yo me imagino y digo, no. Cuando yo pienso en esto digo, no. Eso no está bien. Porque a veces en nuestra humanidad pensamos, no, merece el castigo, Señor. Merece que el Padre, no merece que el Padre le dé tanto. No. Está bien, que le cambien la ropa, que le bañen, pero un anillo, tanto así, un anillo. E incluso celebrar una fiesta. No. Yo no me lo puedo imaginar. Pero déjame decirte algo, la gracia de Dios es inimaginable. Porque cuando yo recibo gracia de parte de Dios, entiendo que no la merezco, por eso la gracia es inmerecida. Porque no la merezco y cuando la recibo me siento raro, me siento extraño y digo, no, esto no puede ser normal, porque estamos acostumbrados a recibir castigo cuando hacemos algo malo, porque quizás así nos han tratado nuestros papás. Si tú decías una mentira, merecías un castigo. Si tú no llegabas a la hora correcta, merecías un castigo. Si tú no hacías las tareas, pues merecías un castigo. Y como siempre hemos estado en esta actitud de acción, castigo, una acción mala, un castigo, una acción mala, un castigo, cuando llegamos a Dios y de repente recibimos la gracia de Dios, decimos, no, el amor y la compasión no es todo, debe haber un castigo. Ajá, seguro en algún momento va a salir algo y el Padre va a hacer algo. No. El padre interrumpe al hijo y le dice, llama a los siervos y dice, cámbienle la ropa, báñenlo, cámbienle la ropa, pongan un anillo en su dedo, celebremos en honor a mi hijo, porque mi hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Una celebración en honor de su hijo. Yo me pregunto algo, ¿honor? ¿Qué había hecho su hijo para merecer honor alguno? Y esa fue precisamente la pregunta que hizo el hijo mayor. Fue la misma interrogante de los fariseos y de la multitud cuando escuchaban a Jesús contar esta historia. Y quizás de la historia es la pregunta que tú y yo nos hicimos cuando escuchamos esta historia por primera vez. ¿Por qué vas a dar una fiesta en honor de aquel que te ha fallado, en honor de aquel que ha pecado contra ti, en honor de aquel que ha hecho lo malo delante de tus ojos? Y eso es lo mismo que el hermano mayor le dice, padre, ¿por qué haces esto? Si él se fue, él nos dejó, él nos abandonó, él te insultó, él atentó contra tu dignidad. Él prácticamente deseó que te murieras al pedirte su herencia. Padre, ¿cómo vas a hacer esto? En cambio, yo no. Yo siempre he estado contigo. Yo siempre he sido fiel. Yo siempre he sido leal. Yo siempre he estado allí. Nunca has hecho nada por mí. Y encima de todo, el cordero que se ha engordado, ese es el cordero que le vas a dar a él, que no lo merece. Y el padre entiende a su hijo mayor, pero quieren hacerle entender algo más. Mi hijo estaba muerto y ahora está vivo. Y ese amor, esas palabras para mí es la demostración del amor. Y eso es lo que Dios dice de ti, de mí, cuando llegamos a Él. Y eso es lo que Dios quiere decir de muchos que están escuchando esta palabra hoy. Mi hijo que estaba muerto, hoy ha vuelto a la vida. Y vamos a celebrar. Y vamos a celebrar. El hijo no hizo nada, así como nosotros no hicimos nada.
Pero vuelvo a insistir en este aspecto. La historia no se trata del Hijo o de nosotros. Solo tenía que ver con la gracia del Padre. La historia no tiene nada que ver, no se trata del Hijo, no se trata de nosotros. Esta historia tiene que ver solo con la gracia del Padre derramándose sobre nosotros. Asombrado, pero de repente esperanzado, el Hijo entra en la casa del Padre. Comienza la celebración, las personas se desbordan de alegría al verlo, le dan la bienvenida al hogar. No hay vergüenza, no hay culpa, no hay rechazo, todos sonríen, todos están felices porque ven al Padre feliz. Y como el Padre está feliz, nadie se atreve a culpar, señalar, acusar o incomodar al Hijo. Porque están tan alegres por la emoción y la celebración del Padre que todos están en un mismo sentir, celebrando por aquel que estaba muerto y ha vuelto a la vida. Esa es la actitud que debe tener la iglesia cada vez que alguien llega a Cristo. Entender que el Padre está gozoso y por ende nosotros también. No hay que señalar al pecador, no hay que estar juzgando al que ha caído, no hay que estar señalando al que ha hecho lo malo, no. Hay que restaurarlo, hay que animarlo, hay que bendecirlo y hay que levantarlo. Porque lo que el Padre hace o lo que el Padre da cuando alguien peca es amor y gracia. Pero en ese momento el Hijo baja su mirada y contempla la túnica, gira el anillo en su dedo y dice, ¿será posible esto? ¿Se podría olvidar su necedad tan solo porque el Padre así lo hubiera decidido? ¿Habría un futuro para él incluso después de todo lo que había hecho? Parecía demasiado bueno para ser cierto. Y a veces nos pasa eso como cristianos. Cuando empezamos a vivir una vida buena, cuando empezamos a disfrutar de las bendiciones de Dios, empezamos a ver todo lo que está a nuestro alrededor y decimos, ¿hasta cuándo durará esto? ¿Realmente esto será cierto? ¿Realmente esta es la bendición de ser hijo de Dios? No nos los podemos creer. ¿Y saben qué es lo que pasa en ese momento? Que a veces nosotros mismos saboteamos la obra de Dios y empezamos a ir en contra de lo que Dios está haciendo. Dios nos está dando paz, Dios nos está bendiciendo, Dios nos está transformando y nosotros volvemos atrás porque tanta gracia nos abruma. No te estés preguntando si esto es verdad o no. Disfruta de la gracia. Y ese es quizás el cuarto punto que no lo he puesto, pero quiero que tú aprendas. Aprendamos a disfrutar de la gracia. Aprendamos a disfrutar de la gracia. No cuestiones a Dios. Él ya derramó gracia sobre ti. No te preguntes por qué. No te preguntes si lo mereces. No lo mereces. Pero disfrútala. Disfruta el regalo que Dios te ha dado. Y algo más. Aprovéchalo. Yo si algo tendría que decirle al hijo pródigo, si es que yo hubiese estado, es aprovecha esto. Disfruta lo que estás viviendo, porque el Padre te ha dado una oportunidad. Y damos gracias a Dios que tenemos un Dios de oportunidades. Eso es gracia. Y la gracia es Jesús. Jesús, dice la palabra, estaba lleno de gracia y de verdad. Él es la personificación de la gracia. Él es la gracia derramada hacia nosotros. Jesús es gracia. Y gracia es lo que Dios ha hecho por nosotros y ha derramado sobre nosotros. Su amor y su compasión. Gracia es un abrazo de amor y un abrazo de compasión que el Padre nos da cuando nosotros volvemos arrepentidos delante de Él. Así es que si hoy tú te sientes apartado del Padre, si hoy tú te sientes alejado de Dios, si hoy tú por mucho tiempo has estado separado de Dios y lo entiendes así, si hoy día quizás tú no conoces a Cristo, déjame decirte algo, hoy Dios quiere derramar gracia sobre tu vida. Dios está corriendo hacia ti, no para juzgarte, para criticarte, para enjuiciarte, no. Dios está corriendo hacia ti para darte un abrazo lleno de amor y de compasión. ¿Estás dispuesto a recibirlo? ¿Estás dispuesto a abrazar al Padre? ¿Estás dispuesto a volver a Él? Este es el tiempo de volver a Dios y deja que su gracia te abrace y te atraiga hacia Él. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra que me has permitido predicar esta noche.
Gracias por la gracia, que aun cuando no la merecemos, Señor, tú la derramas sobre nosotros. Hoy, Padre, quiero orar por los pródigos, por los hijos pródigos, por los padres pródigos, por los esposos pródigos, por aquellos seres queridos que son pródigos, Señor, que conociéndote quizás se han apartado de tus caminos o que no quieren venir a ti, Señor, por una u otra situación. Padre, hoy en el nombre de Jesús, si hay alguien que está apartado, si tú te estás alejado de Dios, hoy lo entiendes, deja que Dios te llene de su gracia y de su amor. Padre, toca el corazón de aquella persona, Señor, que se ha apartado de ti. Y te pido en el nombre de Jesús que tú lo recibas, que lo llenes con tu amor, con tu compasión, lo abraces, Señor. Y hoy celebramos, porque sé que hay muchos que están volviendo a ti. Pero quizás también hay gente que aún no te conoce. Y si tú no conoces a Cristo, quiero pedirte que ores conmigo. Padre, repite estas palabras conmigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado de muchas maneras, pero hoy vengo a entregarte mi corazón y mi vida. Yo me arrepiento de mis pecados, Señor, y te entrego mi vida y mi corazón. Sé tú mi Señor, sé tú mi Padre, hoy y para siempre. Te entrego mi vida y te recibo en mi corazón en el nombre de Jesús. Amén.